Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia, en este acto tan sencillo, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Agradezco también su participación y sus aportaciones. Si alguien desea tomar la palabra, adelante, por favor. Ustedes tienen la palabra. Adelante, Alejandra. Sí, buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ¿por qué el camino de las tentaciones, de los vicios, es más fácil que la gente, o más atractivo para la gente, que un camino recto? Ejemplo, no sé, se abre un instituto de yoga y uno donde venden cervezas, ¿no? O un bar o algo. Y el otro está lleno. Y el de yoga, pues llega una persona eh, un restaurante vegetariano y uno de cortes, y el de cortes está lleno. O sea, por qué el ser humano siempre es más fácil que se vaya a los vicios, las tentaciones? A ver, A los los Oxos. seres, perdón, los seres humanos cargamos nuestras historias, nuestros condicionamientos, nuestros miedos, nuestras concepciones más primitivas. Y las concepciones más primitivas nos llevan hacia lo que diga el clan, lo que me diga mi pasado, mi inconsciente y mi subconsciente. No han llegado al plano consciente de elegir. Les es muy difícil elegir. Les es fácil reaccionar o asociar de acuerdo a las costumbres, a las formas más fáciles de provocar una excitación de los sentidos. Y el gran camino es precisamente reconocer que esa excitación de los sentidos me hace contactar un mundo irreal, un mundo sin bases, un mundo de ignorancia. Pero la gente prefiere quedarse en ese mundo de ignorancia, de sobrevivencia, en base a los condicionamientos de mi pasado, al culto a mi personalidad, el culto a mi pasado, que comprometerme con un camino de transformación. No solo es el camino recto, sino de transformación, porque la transformación pide liberar, soltar y encontrar de nuevo algo mejor. Y a la gente, como dicen, la resistencia al cambio. Pero eso se debe a nuestra estructura que nos amarra, que nos ata, que nos condiciona hacia los gustos de los sentidos y las percepciones de los personajes que estamos
asociando cada momento de nuestra existencia. Pero todo esto pertenece al pasado. El cambio verdadero empieza desde el presente, cuando acepto que hay otras posibilidades por explorar, un potencial por descubrir. Pero eso la gente no lo percibe. Tiene un culto a su persona, a lo que cree que es su persona, o a la persona que más le conviene creer que es, que tiene. Y entonces se aferran a las costumbres del clan, de la tribu, de la manada, de lo masivo, y se acercan más a la parte animal, al alma masiva, colectiva animal. O sea, además, para sobrevivir es mejor comer y demostrar que puedo matar para mí si quiero. Entonces mato animales. Desde mi culto a mi personalidad, tengo que demostrar que nadie me impone nada y que yo voy solo, lo cual es falso. De hecho, los grandes planteamientos del yoga, de la alquimia y de las grandes ciencias iniciáticas hablan de transformación, de liberación, de desapego, de explorar y vivir nuevas posibilidades. Sin embargo, lo más conveniente a mi persona, a mi idea, a mi imagen, mi ego, porque es combinación de razones y de instinto de conservación, el ego, pues es lo que ya conozco, lo que me dijeron que hiciera, lo que me da la gana hacer. Pero esa no es la vía de crecimiento y de transformación. El gran postulado es: conócete a ti mismo, pero es transformando, explorando nuevos potenciales de mí mismo. No las mismas formas, sino encontrar mejores. Es que la gente toma como excusas, es que son las costumbres, pero hay buenas costumbres, hay malas costumbres y hay mejores costumbres. Entonces, desde esa concepción y estructura, la mayoría de la humanidad se mueve. ¿Qué les excita? Aquello que es peligroso y los gobernantes se abusan de ello. ¿Qué les excita? Lo que me da placer, lo que me provoca un sentido de superioridad, que no me va a hacer daño porque yo no quiero que me haga daño, lo cual es falso. Las cosas hacen daño pues porque hacen daño. Entonces, hay muchas concepciones falsas que un día el ser humano, y ese es nuestro gran proyecto, recordar que podemos transformarnos, recordar que podemos liberarnos de nuestros atavismos, de nuestras concepciones antiguas y encontrar mejores en cada intento. Pero ese es un trabajo de compromiso. El trabajo este no es solo ideológico. Tenemos que hacer disciplinas y ajustes permanentes de no perder este camino de autotransformación. De hecho, el muy sublime maestro le llama un camino de autorrealización. O sea, que tú mismo tienes que decidir que eso es falso, o que eso te limita, o que eso te enferma, y dejarlo. Ay, pero qué difícil, me la ponen difícil. Mire, yo cuando empecé a ser vegetariano en los 74, pues no había casi nada más que, y en el norte, pues pocas verduras.
y no se acostumbraban muchos granos más que lo tradicional, el pan blanco y las carnes y un poco de jitomate y un poco de lechuga y creo que no llegamos a más. No fue fácil, pero la decisión, pues mire, estamos todavía vivos después de 50 años. No fuimos tan conscientes de cómo hacerlo, pero sabíamos por voluntad que teníamos que aprender a liberarnos de eso que es una crueldad, matar animales. Una crueldad. No es nada, porque no lo necesitamos hacer. Pero hay gente que piensa que si no come carne, no demuestra su superioridad sobre el animal cuando en realidad se está volviendo un animal carnívoro. No vegetariano, sino carnívoro, matando a otros para sobrevivir él. Y entonces así los vicios también son el gran negocio. Los alcoholes, las drogas, ahora los vicios visuales y cibernéticos que te generan una dependencia, los vicios doctrinarios de doctrinas que repiten y repiten y a veces no comprenden lo que están diciendo en el fondo, ¿sí? Pero te lo imponen como una verdad absoluta, como un dogma. Y bueno, después de algún tiempo salen las cosas. Pero a la gente le cuesta cambiar, le cuesta dejar sus apegos. Es como decirle, deja que una parte de ti muera. Como están identificados con eso, para ellos es morir. No, por eso no es fácil tomar la determinación. Nosotros en las escuelas de iniciación hay algo que es insustituible. Tienes que dejar de comer carne. Ese es el eje más importante porque va a demostrar una actitud de liberarte de tu parte animal que te maneja y empezar a manejar tu parte animal con más respeto, con más aprovechamiento, con más lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Como una buena mascota que se le enseña a convivir con nosotros y a no hacer lo que le da la gana cuando le da la gana en donde le da la gana, que esa es una mascota o un animal mal educado. Entonces, desde nuestra constitución, tenemos que aprender a usar los niveles superiores, la parte de búsqueda espiritual e ideológica, etcétera, ante los apetitos, instintos, apegos naturales de la condición emocional y física. Porque lo físico genera también condicionamientos, hábitos, gustos. Una de las cosas que promovemos es el baño de agua natural, te guste o no, es importante que lo tomes. Ay, no, eso va en contra de mi bestia. Pues ahí está el tema, que le estás haciendo caso a tu bestia, muy amable, y no le estás buscando algo para trascender la bestia que te maneja, tus apetitos, tus impulsos, tu búsqueda, más bien tu no buscar, que ya encontré y ahí me quedo. La vida siempre hay más. Siempre hay posibilidades de expandir la conciencia y hacerla integrar con demás seres. Entonces, pero la constitución básica, la parte de los sentidos y la parte de las emociones, está muy atada hacia los condicionamientos y de ahí a los apegos y de ahí nuestro sufrimiento y nuestra incapacidad de crecer. Poco a poco va a ir despertando la humanidad, está despertando, pero quisiéramos que fuera más rápido y no es así la conciencia.
Y más una conciencia, una cultura, tarda cientos de años. No se genera en un día por bonitas ideas, sino son formas. Y luego los que vengan, a lo mejor lo practican, pero no comprenden el completo fondo de lo que están practicando. Siempre hay que replantearnos por qué y para qué y cómo mejor. Sí, adelante, don Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, esta pregunta es de Lorena, una alumna de yoga, y la pregunta es si es bueno ser miembro de un sindicato y participar en las huelgas, en la cuestión política. Esa es su pregunta de ella. Gracias. Sí, el maestro Estrada nos puso un buen ejemplo en su propia vida. Él era líder sindical de un sindicato de carpinteros y ebanistas en Venezuela sin afiliación política a un partido. Buscaba que los derechos y la justicia fuera tomada en cuenta a la hora de las decisiones gubernamentales o más o de los patrones, etcétera, que fueran escuchadas y atendidas. Esa es el verdadero servicio que presta un honesto sindicato. Pero ya cuando se busca el quítate tú para ponerme yo, la lucha por el poder y a los beneficios de unos pocos, los sindicatos se corrompen como también los patrones que deben de impulsar una sociedad mejor para que todos estemos mejor, etcétera, etcétera. Pierden sus objetivos por los intereses personales o de grupo o de clan, como si fuera un tema cavernícola. No es tan diferente. Entonces, los sindicatos tienen su virtud y sus formas de corromperse, que no busque corromperse. A veces eso no es conveniente para una carrera sindical. Los que se corrompen más a veces son los que logran mejores puestos. Pero también en el lado empresarial tiene que haber un balance, donde todos ganemos. Ese es el gran proyecto. Los sindicatos en su trabajo verdadero tienen un trabajo muy importante para que no se olvide de el otro lado, de quienes viven y sirven al proyecto, a la empresa. Pero también del lado empresarial hay gente que se olvida del verdadero propósito y nada más se recuerda sus intereses personales o de su grupo. O sea, tienen su buen papel, pero su papel corrupto también. Que lo tome en cuenta y así decida y dé una muestra de honestidad e integridad, porque hay tentaciones de cualquier lado. ¿De qué? De corromperte, de mentir, de decir una cosa y hacer otra, de prometer algo y servirte con la cuchara grande. Así, 10 para mí y uno para ti, 10 para mí y uno para ti. Pero de cualquier lado, del lado empresarial y del lado sindical. Los sindicatos es bien manejado, es una cosa importante, pero también el empresarial, trabajado bien, es una cosa importante. Sino quién arriesga, quién dirige, quién contagia las ideas, quién genera, pero también hay corrupción de cualquier lado. Entonces hay que plantearlo y elegir por el camino que da sentido y valor a nuestro trabajo, a nuestra vida, a levantarnos diario y hacer lo que nos toca por bien de todos. Adelante, Nar.
Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Antes, cuando usted ha hablado de la alimentación, el agua fría y todas las herramientas que tenemos para manejar la bestia, el ego, los gustos, la parte instintiva y abrirnos a una expansión de la conciencia, me pregunto que estos también facilitan el estado meditativo. Y si todas las técnicas diferentes de meditación que hay, todas provienen del yoga, ¿por qué el método nuestro de la GFU es así sencillo, sin ningún apoyo auditivo ni visual, solamente en silencio, con los ojos entreabiertos? Esa técnica que no siempre a las personas nuevas que no tienen experiencia les facilita, que no saben lo que hacer con el silencio este. A ver cómo nos podría decir, entre todas las técnicas que hay, se decidió esta sencilla. Y el dharana, ya en el sanyama o en la etapa culminante del proceso del yoga, está basada, y no se basó, no, está basada, hablo en presente, sobre las virtudes y de lo que tenemos que abstenernos, del mentir, del violentar, del apegarnos, de las ambiciones, la falta de circulación, etc. O sea, en el yoga no es llegar al sexto nivel y quedarse en el aire, sino siempre tener las bases y las prácticas integradas como una forma de vida, para ya luego, cuando llegue el momento, poder realizar ese estado de presente, de vaciarme para llenarme, pero vaciarme de mis asociaciones conductuales, de imágenes, sensaciones y todo, no es tan sencillo. El Pratyahara no es tan simple como un cursito de imaginación, que es lo que yo he visto que muchos hacen. No es imaginativo, es contemplativo en la realidad. Entonces, sí, es sencillo, pero hay que practicarlo diario y ajustarnos diario y no perder el verdadero objetivo, que es el camino a la liberación de un pasado por algo mejor. Si no, ¿para qué? Pero la mayoría dice que está de acuerdo con el yoga y todo, pero no lo practica. Se vuelve un juego de ideología y volvemos a caer en los apegos. Me apego a mi ideología. El gran camino es la libertad de vivir cada instante en cada rostro de la vida, como decía el venerable Marcelli. Y eso no es ideológico, es experimental, pero desde abajo hasta arriba, íntegra. No es arriba, es abajo y arriba juntos, cielo y tierra unidos. Lo corpóreo, la forma, junto con lo esencial, que le da sentido y valor. Si no, solo es forma que morirá y ha muerto desde el principio, porque carece de espíritu. Bueno, pues vamos a dejar la tarea, que cada quien la acepte. ¿Qué estoy haciendo con respecto a mi verdadera intención? ¿Realmente se convierte en acción, en método, en búsqueda, o ya tengo todo y me quedo solo con lo mío, con lo mismo y para siempre? No, el para siempre no es así, es en la eternidad. Es algo viviente en cada instante,
algo que toma nuevo y mejor sentido porque integra experiencias, acumula experiencias, pero ordenadamente, en una cosmovisión profunda. ¿Cómo se puede lograr la matesis de psicología si no es a través de esto? La gran propuesta del Muy Zulia Maestre. El yug, realizarlo, identificarnos en él. El yoga, el sistema, la práctica continua, el ajuste continuo. Y el yoguismo, la capacidad de clarificar el camino en cada etapa de nuestra vida. Un yoguismo, una integración y no particiones, sino integraciones profundas en nuestros actos, pensamientos, sentimientos y aspiraciones espirituales. Que pasen un bonito día. Les mando un fuerte abrazo. Pax. Gracias, Maestro. gracias, Muchas gracias. gracias. A ver.